No salen todos. A ver. Ahorita no hay sistema de la universidad, no sé. Dicen que la huelga ya se levantó, pero no hay el CIA, ya no se puede cargar el CIA. Entonces vamos a empezar con lo que es la legislación en ergonomía. ¿Ya se está visualizando? Sí, doctora, sí se... Ya. Entonces, ¿qué se entiende por ergonomía? Bueno, ahí tenemos el concepto de la raíz de la palabra que ergo significa trabajo y nomo significa ley o conocimiento. Y este término más se refiere a la adaptación del ambiente laboral de los equipos, de las labores que vamos a realizar o del trabajo al hombre, ¿ya? No al revés. No es el hombre quien tiene que adecuarse, sino los equipos y el ambiente de trabajo. Entonces, la ergonomía es una disciplina científica que tiene como objetivo esclarecer las interacciones entre seres humanos y todos los elementos de un sistema, en este caso del trabajo. Y lo que va a realizar a través, bueno, de la profesión que tenga o las actividades que va a desarrollar en ese trabajo. En un trabajo, recordemos que no se realiza una sola actividad, tenemos varias actividades dependiendo dónde estén programados. ¿Ya? Entonces, que explica los principios teóricos, datos, métodos para diseñar, optimizar el bienestar humano y rendimiento global del sistema productivo, evitando que, en este caso, que está más relacionado con trastornos musculoesqueléticos por las posiciones, movimientos repetitivos y manejo de cargas manuales, que son las tres principales factores que se va a evaluar en ergonomía, existiendo varios métodos para evaluar. Por ejemplo, miembro superior, tenemos OWASP, ¿no? Tenemos también el REVA que va a evaluar a todo el sistema musculoesquelético, también teniendo en cuenta algunos factores psicosociales y algunos factores también como, por ejemplo, la iluminación. Vamos a ver entonces qué hay ergonomía física, ergonomía de concepción, correctiva, cognitiva, ambiental y también específica al puesto de trabajo. ¿Qué es un riesgo disergonómico? Que está como riesgos disergonómicos en la ley 375, que es la ley de riesgos disergonómicos que actualmente está vigente en Perú, es del 2008, pero todavía está vigente. Entonces, esto va a ser aquella expresión matemática referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado, pudiendo ser accidente o enfermedad en el trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo disergonómico. Como les mencioné, los tres principales son movimientos repetitivos, posturas forzadas y manejo de cargas manuales, o sea, manejo de peso al trabajar. ¿Qué es un peligro disergonómico? Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Entonces, el peligro ya es una condición y el riesgo es una probabilidad. ¿Qué va a aumentar esta probabilidad? ¿Quién se acuerda? ¿Qué aumenta las probabilidades? Vamos a preguntar a los que están por acá. Keila. Doctora, buenas tardes. Sí, Keila. ¿No escuchaste? Sí, pero la verdad no recuerdo, disculpa. ¿Qué no recuerdas? ¿Qué es lo que aumenta la probabilidad de un riesgo ergonómico? A ver, por lo que tú pienses, a ver. Por sentido común, ¿qué aumenta una probabilidad? Por ejemplo, situaciones del trabajo en las que hayan, por ejemplo, movimientos repetitivos o posiciones prolongadas por mucho tiempo. Ya, pero ¿qué aumenta esta probabilidad? En general para cualquier situación, ¿qué aumenta una probabilidad? La exposición, Sí, Brenda, muy bien. ¿Qué más? Rosel, ¿El tiempo de exposición sería?
Perfecto. ¿Qué más? ¿El número de veces a la exposición, doctora? La frecuencia. Ya, eso nos referimos en general, no solamente al disergonómico. ¿Qué aumenta la probabilidad de cualquier riesgo? La frecuencia, el estar expuesto, el tiempo de exposición, van a aumentar y cuando hacemos las tablas para poder ver el riesgo en sí, y ver si es que está en amarillo, que está en verde o en rojo, se va a ver estos factores, ¿no? La frecuencia, la exposición y el tiempo de exposición. Entonces, igual va a ser para lo que es un riesgo ergonómico. Ya vemos ahora lo que estamos viendo que es un peligro. Y ahora vamos a ver lo que es un factor de riesgo. El factor de riesgo ergonómico es una característica que describe el trabajo. Esta característica puede incrementar la probabilidad de desarrollar este trastorno, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a la presencia simultánea de múltiples factores. Si además de esto, de repente el trabajador se encuentra con sobrepeso, con obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad de repente ya mórbida, que es el grado 3, va a aumentar aún más su riesgo. Si no cumple con los criterios mínimos, por ejemplo, para levantamiento de peso, que son 25 kilos para varones, 15 kilos para una mujer, para damas, y levanta más peso, también va a estar expuesto a que esta probabilidad aumente y se presente ya el trastorno musculoesquelético. En las normas nacionales tenemos, en la Constitución Política, en el artículo 7 y en la Ley 29783, la Ley de Seguridad en el Trabajo, en el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de esta Ley 29783, tenemos en el Decreto Supremo 005, que es lo que es el reglamento de minería, y la principal, que es la Resolución Ministerial 375, donde se aprueba la norma básica de ergonomía de procedimiento de evaluación de este riesgo disergonómico. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en los lugares de trabajo? Hablando del tema ergonómico, se debe tener en cuenta las condiciones constructivas, ¿no? La edificación, donde estamos trabajando, el ambiente. Por ejemplo, aberturas, desniveles, con riesgo de caída de personas, el orden de las cosas, la limpieza, el mantenimiento, las instalaciones del servicio, protección de extintores, condiciones ambientales. Es importante acá también evaluar la temperatura y humedad e iluminación, porque la ergonomía también tiene que ver con el confort al trabajar, con el confort físico que siente la persona al trabajar, ¿no? Entonces, por eso también tiene que ver con temperatura, que hay temperaturas extremas también, humedad y la iluminación. Las dimensiones es de los locales de trabajo. Los locales de trabajo deben permitir que los trabajadores realicen su trabajo de una manera cómoda, sin riesgos, sin condiciones ergonómicas. Por ejemplo, el uso también de sillas disergonómicas y los espacios en salas de operaciones. Algunas salas de operaciones, cuando ustedes ya lleven cirugía, van a ver que son muy pequeñas. Entonces, esos espacios conducen también a que el profesional de salud se encuentre en una posición forzada, que a la larga va a traer consecuencias en lo que son músculos esqueléticos, sobre todo columna. En el caso de oftalmología, por ejemplo, lo que es la parte cervical, miembros superiores también, por lo que estamos en un microscopio. Igual para los que de repente operan en bipedestación, como son los de cirugía abdominal, que están parados durante largas horas, que sería ya posturas forzadas y movimientos repetitivos en mano. Y varios trabajos, como por ejemplo los trabajos artesanales también, donde se ven movimientos repetitivos. La Ley 29783 y su reglamento 005 nos habla del principio de prevención. El empleador garantiza que en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando va a garantizar estos medios y condiciones que protejan la salud del trabajador y el bienestar, incluye lo que es normas ergonómicas o los riesgos disergonómicos que tienen que ser evaluados para poder ser controlados. De esta manera se va a fomentar una cultura de prevención, asegurando una detección temprana, en este caso que existe un riesgo, para poder implementar el control respectivo de acuerdo a lo que se trate. Entonces, en ese sistema de seguridad de salud ocupacional y del trabajo, se está encargado de coordinar y fomentar el seguimiento y hacer todas las actividades para reducir estos riesgos. Y la vigilancia del cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador y el trabajador.
Para esto hay un comité también en la sede central o en la sede principal donde hay más de 20 trabajadores, o en la sede más grande, en la sede que tiene menos de 20 trabajadores, un supervisor, y donde va a haber también un subcomité de seguridad en la sede que tiene mayor de 20 trabajadores. Por ejemplo, en E-Salud tenemos un comité de seguridad y salud del trabajo, lo que es la red asistencial Cajamarca. Luego tenemos un subcomité de seguridad y salud del trabajo, lo que es el Hospital 2, porque recuerden que la red tiene a su cargo 2 centros médicos que son Selendín y Cajabamba, y varias postas, 10 postas que están distribuidas en lo que es Hualgayoc, Bambamarca, que ellos no son centros médicos, sino postas médicas. Entonces, en esos sitios donde hay menos de 20 trabajadores, va a haber un supervisor de seguridad y salud del trabajo. En el hospital, que es más grande, que tiene más de 20 trabajadores, un subcomité, y hay un comité de la red asistencial. Ya, más o menos así para que se pueda entender. Igual va a ser en los hospitales del MINSA. Va a haber en la red Cajamarca, va a haber un comité, en los hospitales subcomités, y en las postas donde hay menos de 20 trabajadores, supervisores. Y todos van a estar en continua coordinación para lo que es capacitaciones, para hacer investigación de accidentes, disidentes, para hacer la evaluación de estos riesgos, en este caso de los riesgos disergonómicos, que a veces no se toma en cuenta porque esta evaluación tiene que contratarse una empresa tercerizada que realice estas evaluaciones. No puede ser de repente el médico ocupacional o el médico que esté encargado o el médico de vigilancia, ya que para esto también se lleva una formación para realizar esas evaluaciones ergonómicas, que son tediosas y tenemos sobre todo que escoger bien el instrumento de evaluación. Donde vamos a ver acá aspectos en las oficinas, por ejemplo, de riesgos disergonómicos, en lugar de instalaciones, en equipos de trabajo, muebles, material informático, organización de tareas, formación de información. Vamos a ver acá, por ejemplo, en brigadas de seguridad, ventilación, tenemos que controlar el ruido, iluminación natural y artificial, tenemos que ver estas condiciones. En equipos y muebles tenemos control de carga postural, no posturas forzadas, posiciones, prevención de fatiga, adaptación de la tarea a la tarea, ¿no? Que tiene que adaptarse a la persona, o de repente a la anatomía de la persona que va a trabajar. A veces podemos comprar una silla ergonómica, pero es para una persona de mayor tamaño, o para una persona de repente, la silla puede ser para una persona muy grande y va a ser utilizada por una persona de baja estatura. Entonces, tendríamos que ver la condición para cada trabajador. En lo que es organización de tareas, vamos a ver control de carga mental, que tiene que ver también, como le dije, los psicolaborales. En lo que es ergonomía, por ejemplo, con el método REVA van a poder evaluar todos los aspectos que tienen que ver con riesgos disergonómicos. Y ahí también va a incluir psicolaborales. En lo que es formación e información, tenemos conocimiento de los riesgos, buen uso de equipos y capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿A dónde va a afectar? Al sistema musculoesquelético. Tenemos, que ya se vio en la clase pasada, varias de las enfermedades que se ocasionan por trastornos disergonómicos, por riesgos disergonómicos, perdón. Entonces va a ser, en este caso, todo lo que es columna. Vamos a ver lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, ¿no? Que es una de las más comunes que se presenta. Vimos lo que era la diferencia entre lumbalgia mecánica y no mecánica, y lo que definía que va a ser quirúrgica o no, de acuerdo a los síntomas. En los detalles de lo que es la vértebra, entonces si hay una sobrecarga de peso, esto se va a ir juntando. Recuerden que aquí hay un disco que lo separa, ¿no? Como un colchoncito, por decir así, para que esas vértebras no estén totalmente pegadas, porque si no va a ocasionar mucho dolor. Y también depende si va a haber una hernia del núcleo pulposo también, porque va a salir por los agujeros y va a ocasionar también dolor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque vamos a ver que de acuerdo a la carga, este disco de la columna va a tener mayor tensión. Entonces depende cómo también se va a realizar la carga. Por ejemplo, si vamos a recoger algo que está a nivel del suelo y no vamos a flexionar la rodilla, esta tensión va a ser de 30 kilogramos por centímetro. Y todo se va a apoyar en la zona lumbar. En cambio, si hacemos la posición correcta, que es flexionando las rodillas, para hacer este levantamiento, la tensión disminuye a la mitad, de 30 a 15. ¿Qué va a pasar en este caso con el disco? En la zona de tracción va a haber una zona de comprensión dispareja, como pueden ver acá. En la zona de tracción se va a estirar y en la zona de comprensión se va a hacer mucho más pequeño.
En cambio, si nosotros bajamos de esta manera, tratando de sostener 90 grados, acá de mantener 90 grados, y de bajar primero un poco las rodillas, esta compresión se va a mantener en el mismo nivel en toda la zona de las vértebras y el disco. Por eso es que también hay posiciones ergonómicas para hacer ciertos trabajos. Entonces, variación según la postura, ¿no? Acá tenemos 25, 75 cuando está de costado, en bipedestación 100, 150 si es que está haciendo agachándose para recoger un peso, 220, 149 sentado, de lo que es las cargas sobre la columna se refiere acá, 185 si está sentado pero en mala postura, por ejemplo aquí vemos que está en 90 grados, aquí aumenta si es que está un poco jorobado, como le llamamos, o agachado. Si tiene mayor todavía la postura en mayor agachado o mayor, lo que sería jorobado, 275. Y se vio las fotos también que pasaron, ¿no? Que a veces nosotros no nos damos cuenta y estamos adquiriendo malas posturas y esto va a aumentar la carga que tenemos a nivel de nuestros discos de la columna. Entonces tenemos carga postural, posturas inadecuadas, en condiciones ambientales que tiene que ver con los riesgos disergonómicos, iluminación, climatización y ruido, y los psicosociales, que es tipo de tarea, organización del trabajo, reglamento interno que tengamos en nuestro trabajo. ¿Qué acciones preventivas podemos tener en lo que es carga postural? Las pausas activas y adoptar buenas posturas. Porque a veces nosotros mismos estamos adoptando estas posturas, por ejemplo, al estar sentados y ocasionamos un daño mayor a nivel de nuestro disco vertebral. En lo que es iluminación, es diferente la iluminación con luz natural que con luz artificial. Se recomienda también que no haya muchos colores o muchas, de repente, figuras llamativas para no distraer en el trabajo y no ocasionar también algún tipo de disconfort. En climatización vamos a ver lo que es ventilación o lo que son ambientadores, de repente en zonas de frío también lo que es calefacción. En el ruido hay que hacer un control de ruido para realizar un trabajo de manera ordenada, dependiendo de dónde trabaje. Por ejemplo, las personas que están con contacto al público, también es una causa de estrés y también de disconfort laboral, lo que sería el ruido. En aspectos psicosociales, bueno, trabajo en equipo y varios incentivos que se podría dar a cada trabajador. Riesgos relacionados con la carga postural, tenemos movilidad restringido o posturas inadecuadas, como vimos de repente un ambiente muy pequeño, una silla que no está adecuada a la contextura de la persona que va a utilizarla. En elementos de trabajo, espacio en el entorno, la silla de trabajo, que ahora también hay sillas ergonómicas, la mesa de trabajo, que debe estar a la altura adecuada para que podamos ver de repente la pantalla. Ya les voy a explicar en ergonomía visual. Y también para mantener el respaldar de esta silla de trabajo, de esta silla ergonómica, que nos mantenga en 90 grados a nuestra columna. Ubicación del ordenador, que me refiero a la pantalla, que debe estar a unos 70, 50 centímetros de distancia y a la misma altura de nuestros ojos. Puede ser un poquito por debajo, pero que no sean más de 30 grados, ¿no? Para no hacer el movimiento en la cabeza y sobrecargar lo que puede es la parte cervical. Posibles daños, incomodidad, molestias, lesiones musculares, trastornos circulatorios. En lo que es condiciones ambientales, como habíamos visto acá, que es iluminación, climatización y ruido. En iluminación, reflejos, deslumbramiento, mala iluminación y fuentes de limpieza. También va para las pantallas, que tiene que estar con una iluminación adecuada, que puede ocasionar alteraciones visuales y fatiga visual. En climatización, regularización de temperatura, ya sea si es alta temperatura, poner los ventiladores, si es una temperatura muy baja, la calefacción, si es que hay velocidad del aire o no. Por ejemplo, en sala tiene que ser con calefacción y ponemos la temperatura más fría, porque si de repente ponemos con mucho aire, no se puede operar, sobre todo porque utilizamos unas suturas muy pequeñas y si hay aire va a hacer que esas suturas se muevan. Y para poner los puntos es más complicado. ¿Ya? ¿Qué va a ocasionar? Incomodidad, malestar, trastornos respiratorios, molestias oculares. En ruido, existencia de fuentes de ruido externos que podrían estar incomodando también nuestro trabajo. Ya tenemos que hacer un acondicionamiento acústico si es que este fuera el caso. ¿Qué daños tenemos? Dificultades para concentrarse, y lo cual va a llevar también a estrés y de repente realizar un trabajo no tan perfecto o no tan preciso. En psicosociales,
tipo de tareas, organización del trabajo y política de recursos humanos. Vamos a ver por programas informáticos, procedimiento de trabajo, tipo de organización. ¿Cuáles son los daños? Insatisfacción, alteraciones físicas, trastornos del sueño, nerviosismo, depresión, disminución del apetito también. ¿Qué recomendaciones tenemos en carga postural? Tenemos adoptar, en el caso de riesgos de posturales en la oficina, adoptar malas posturas en lo que es cuello, hombro, espalda, mano y muñeca. Ya vimos el síndrome de túnel carpiano también. En cuello tenemos la mala colocación del ordenador, o sea, de la pantalla, que puede estar de lado o muy alto o muy bajo también. En lo que es hombro, la mesa alta que va a ocasionar de repente que levantemos mucho los codos y va a haber un movimiento también en lo que es hombro. No apoyar los brazos en las teclas o en la parte del teclado. En la espalda tenemos silla inadecuada o mal ajustada, malas posturas también que adquirimos, puede tener su silla ergonómica, pero igual se está sentando de manera, haciendo como una joroba. En mano, muñeca, mesa muy alta, teclado mal diseñado y los movimientos repetitivos que se podrían dar. Entonces, ¿qué hace? Mantener siempre la misma postura. También, ¿qué puede pasar? Poca movilidad, movimientos prolongados por mucho tiempo. Si se hace pocas pausas, también va a haber un trabajo intensivo y por una mala organización. ¿Qué movimientos activos podemos hacer? En hombros y brazos, levantar y bajar los hombros, estirar las manos, ¿no? Hacer como hacia adelante, como se muestra en la figura. En lo que es espalda, un ejercicio que se puede hacer en la misma silla y también pararse y tratar de hacer hacia atrás y hacia adelante. Igual para las piernas, para los músculos del cuello también. En manos, como vemos en esta posición, juntando las manos en medio, mantenemos ahí por unos 10 segundos y luego estiramos las manos también y los dedos. Para lo que es ya de músculos oculares, lo vamos a ver en lo que es ergonomía visual, que es la clase que sigue. Y en movimiento de manejo de cargas, que es otro de los 3 que habíamos mencionado, que son movimientos repetitivos, posturas forzadas y manejo de cargas manuales. Tenemos que estudiar qué movimiento se va a realizar, cómo voy a levantar la carga, qué peso tiene, como les dije, 25 para varones, 15 para mujeres, y cómo voy a levantar. Si es que de repente es más de 25, ya no, entonces tengo que traer una herramienta, en este caso tipo un carrito que va a correr a través de estas llantas, porque ya este peso no lo voy a poder manejar. Y también tener en cuenta de repente si tiene alguna lesión, también no necesariamente tiene que cargar los 25 kilos. Si está estipulado en su examen o su evaluación muscular que solamente maneje 5 kilos, eso es lo que se va a realizar, porque puede tener alguna lesión previa también. En lo que es en el movimiento, tenemos que ver qué es lo que vamos a movilizar, si es en una área resbaladiza, si es que hay astillas, si es que es estable, cuánto es el peso que voy a manejar, por dónde voy a dirigirme, de dónde voy a recoger este de repente peso o paquete y cómo voy a realizarlo. Por ejemplo, en el área de la salud, ¿dónde hay mucho este tipo de cargas que se realizan? A ver, Alexandra. A ver, el delegado. Alexandro, ¿Mm? ¿en qué área de salud? De cargar cosas. A ver. No sabes qué he preguntado, ¿eh? ¿En qué área de salud está más encargado de cargar cosas? ¿Entendido, doctora? No, pero hay una profesión que mueven pacientes. Están distraídos. Los ¿Quién moviliza pacientes? Las enfermeras. Enfermeras. Claro. Entonces, también hay que hacerles, tienen que enseñarles cómo se va a realizar estos movimientos del paciente, porque pueden lesionarse y también resultar con trastornos musculoesqueléticos. Y algunos, en este caso, las técnicas, creo, de enfermería, ¿no? Las enfermeras también, pero más el movimiento del paciente lo realiza las técnicas de enfermería. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? ¿Cuánto peso voy a levantar? Por eso a veces es entre 2, 3 personas, porque van a levantar un peso mucho mayor de 25. ¿Cómo lo voy a movilizar sin hacerme daño? ¿En qué postura voy a estar? Y si no puedo, tengo que buscar ayuda, si no me voy a lesionar. Ya, continuamos acá, ¿dónde estamos acá? Entonces, la postura correcta, si hacemos, ahí está mal porque estamos haciendo sin hacernos en cuclillas, o lo que llamamos los que somos de Cajamarca, sin achuturarte.
Vas a hacer un más grande esfuerzo, vas a hacer mayor palanca, ya dijimos que acá se siente el peso, la tensión más o menos, ¿a cuántos kilos dijimos? 30 kilogramos, ¿no? Que se va a sentir en la tensión. En esta figura habíamos visto, acá está, acá. La tensión de 30 kilogramos por centímetro, en cambio si hacemos con las rodillas en cuclillas de 15 kilogramos por centímetro. Y acá lo podemos ver. Esta posición o esta postura para cargar un peso está mal y esta postura o posición para cargar un peso es mejor porque mucho menos peligroso, hay menos tensión, la mitad de la tensión y es menos riesgoso de producir algún daño a nivel de nuestra columna, nuestros discos de la columna. Entonces ahí tenemos mal y la posición que está bien. Y ver en realidad si lo puedo levantar. El tope o digamos lo máximo es 15 para mujeres y 25 para varones, pero de repente no podemos, con 10 ya no lo podemos levantar, entonces no lo realizamos. Se avisa inmediatamente al supervisor o a una persona para que nos ayude. Digamos que ese es el tope máximo o el límite, pero no quiere decir que todos tengan que hacer ese peso. La posición de los pies también, aquí tenemos una sola posición donde va a estar los pies en este caso en paralelo, o cómo debo posicionarme para cargar este peso. En este caso lo que está correcto es con un pie al costado del otro, para tener mayor espacio para poder hacer, doblar las rodillas en cuclillas y poder levantar el peso. Entonces, asegurar un buen apoyo de los pies, porque aquí también nos podemos cargar, nos podemos caer si es que el peso es mucho, porque estamos en línea recta. En cambio acá tenemos mayor soporte. Utilizar la fuerza de las piernas doblando las rodillas. ¿Cómo vamos a llevar la carga en forma adecuada hacia nuestro cuerpo? Mantener la visibilidad. No podemos tapar la visión porque si vamos a trasladar, de repente tenemos un objeto que está delante y nos podemos caer. Entonces, que tengamos la visión despejada. Mantener la espalda recta, una vez que está pegado al cuerpo, y llevar la carga de manera equilibrada. No todo en un solo lado, por ejemplo acá está llevando a una sola carga. Muchas veces también cargamos la mochila en un solo brazo, ¿no? También está mal porque nos va a dar escoliosis. Llevar la carga de manera equilibrada. ¿Cómo vamos a minimizar esfuerzos? Cuando llevamos la carga pegada al cuerpo se disminuye este esfuerzo y este peso. Si lo llevamos hacia adelante va a ser mayor palanca y mayor esfuerzo, se va a sentir mayor el peso. Mantener los brazos estirados y rígidos, no doblados, y no hacer movimientos bruscos de torsión, que a veces solamente de la cintura nos llaman o volteamos, o estamos de repente en un escritorio y tenemos una mesa al lado y solamente volteamos haciendo torsión de la zona lumbar. Eso causa muchísimo daño y mayor dolor muscular también. En lo que es manejo también de cargas tenemos estudiar el movimiento, qué carga, como les dije, qué trayecto, qué medios auxiliares tengo que me puedan ayudar. Componer el equipo, definir quién va a hacer la maniobra, si es que es una carga muy amplia, cuántos hombres, explicar lo que se va a hacer, en cuántos tiempos se va a hacer, pedir opiniones y aclaraciones a las personas que de repente no han entendido. Y dejar actuar en equipo, ¿no? Mantener la disciplina y mantener el espíritu de equipo. Lo que no hay, por ejemplo, no sé si han visto ver un trabajo que tenga mucha carga y que lo hacen a veces de manera informal y nadie los está controlando. ¿Los albañiles? Los albañiles, ¿quién más? En el mercado. Ajá. Los estibadores. ¿Ya? Ellos a veces cargan, por ejemplo, un saco de arroz de 50 kilos, ya están con el doble del peso permitido. Y a veces cargan 1 y 2 en un solo hombro, a un costado, caminan ponen, por ejemplo, una tabla en medio como si fuera una escalera y pasan por ahí corriendo. O sea, tienen un montón de, digamos, condiciones disergonómicas, es trabajo repetitivo, están levantando mucho más carga de peso, encima es un trabajo informal, después van a regresar con su hernia del núcleo pulposo, o de repente con alguna contractura muscular importante y se va a ir deteriorando. En lo que es ergonomía en el trabajo remoto y presencial, vamos a ver aquí se ha visto mucho lo que es el uso de las sillas ergonómicas y la posición en que debe estar. Como les dije, en la espalda recta, que hay un respaldar en la espalda, que el cuello también se mantenga a 90 grados, las manos también acá haciendo un ángulo de 90, de acá de manera vertical, perdón, esto es 90, y a la altura del codo, ni muy arriba ni muy abajo lo que es la mano. Y la pantalla tiene que estar
casi directo a lo que es el ojito. Puede estar un poquito más abajo, pero no mucho. 30 grados por mucho. Un apoyo en los pies también es importante y no hacer movimientos de torsión. ¿Cuáles son los principales puntos acá? Cervical, lumbar, lo que es manos y muñecas, y acá también en pies. Por ejemplo, aquí está con un apoyo. De repente, cuando hacían clases virtuales han podido tener este tipo de trastornos, ¿no? Porque todo el tiempo sentados. Entonces, la identificación de peligros comunes en lo que es disergonomía, levantamiento y descenso de cargas, transporte de cargas en lo que es manejo manual de cargas y empuje y tracción. Movimientos repetitivos, sobre todo en lo que es la extremidad superior, y las posturas forzadas o movimientos forzados. Son los tres más importantes, probablemente sea pregunta de examen, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, un movimiento repetitivo de extremidad superior. La tarea está definida por ciclos, entonces definir, ¿no?, cuáles son los ciclos de cada tarea. Se repiten los mismos movimientos con tu brazo, muñeca, hombro, es lo que vamos a analizar y preguntar, y siempre se toma foto a lo que están realizando o se graba un pequeño video para poder evaluar cuántos movimientos hacen en un minuto, cuántos movimientos hacen en una hora, si hay pausas, no hay pausas, si lo realiza con peso o, no, o con poco peso, bajo peso, y ver las posiciones que adopta el trabajador. Luego eso se va a llevar a evaluar desde el punto de vista ergonómico y se van a hacer las recomendaciones. ¿Qué es lo importante de un estudio ergonómico? Que tengamos que relacionarlo con ya de repente algún trastorno musculoesquelético que ya tendría que ser evaluado, la parte semiológica de ese trabajador. Un ejemplo de una matriz de peligros ergonómicos: área, departamento, almacén. El cargo que desocupa es operario de empacado. La actividad, guardar en caja unas botellas. Está empacando unas botellas en una caja. ¿Hay manejo de cargas manuales? Sí, por levantamiento de estas cajas. ¿Tenemos transporte de carga? No, porque lo está de repente poniendo en una faja o en unos carritos de esos que parecen patos, le llaman, ¿ya? ¿Hay empuje, tracción de carga? No, porque lo están poniendo en una faja o está de repente llevándolo en esos patitos. ¿Movimiento repetitivo de extremidad superior? Sí hay, ya que hay guardado de botellas, se va a repetir el movimiento varias veces. ¿Y posturas forzadas? Sí. Tendríamos que evaluar y filmarlo, de repente hay torsión de tronco, que sería muy importante. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre la ley 375 del 2008, donde están esos tres principales factores y las cargas que son 25 para varones y 15 para mujeres. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no hubiera preguntas, vamos a avanzar con lo que es la ergonomía visual para que luego entren unos compañeros que tenían unos temas, ¿ya? Voy a compartir acá. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Ya. ¿Se está visualizando? Me parece que sí. Ya está todavía. Ya está. Ya. Ya vimos lo que es ergonomía. Ahora, ¿ustedes qué piensan que sería el término ergonomía visual? A ver quién está. Ángel Francisco. Buenas tardes, doctora. Hola. Bueno, pues podría referirse a lo que vendría a ser el esfuerzo físico visual, sobre todo, ¿no? Tal vez en exposición a pantallas digitales, áreas de alta luminosidad, ¿no? Por ejemplo, los albañiles que están prácticamente todo el día ahí. Podría Ya. Está bien. ¿Y por qué? Porque en el sistema muscular también tenemos músculos. Ese día les dije a los que estaban en la clase, tenemos músculos extraoculares, que son 6 músculos, ¿ya? Entonces, ¿qué es ergonomía visual? Es un estudio de optimización de la interacción entre el hombre y la máquina, sí, pero vamos a hablar ahorita de lo que es el sistema visual. Va a evaluar también lo que es la postura corporal del trabajador en su labor y la influencia que tiene en su estado visual. Por eso incluso ahora hay uno que se llama fatiga visual o síndrome de la fatiga visual por uso de computadoras o dispositivos electrónicos. Utiliza todos los medios necesarios para colaborar en el trabajo y la postura cómoda, y en este caso de la parte visual. ¿Qué vamos a ver? En lo que es ergonomía visual, sobre todo en los trabajos de oficina, por la iluminación y el uso de pantallas continuas, que están durante muchas horas, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Por qué hay que tenerla en cuenta para mirar una pantalla? La ergonomía visual es la adecuación del entorno de trabajo a las necesidades de las personas que realizan tareas de gran exigencia visual.
Y especialmente importante en usuarios de pantallas y otros dispositivos electrónicos, que creo que ahora somos todos, ¿no? Desde el colegio tenemos tareas y actividades que realizar frente a un monitor o computador. Una ergonomía visual deficiente en esos casos puede contribuir a la aparición de síndrome visual informático o fatiga visual, junto con problemas de músculo esqueléticos, en este caso de la zona lumbar, si es que estuviera mal sentado, además en este escritorio, y de la zona cervical. Una ergonomía visual si es deficiente, puede contribuir a la aparición de síndrome visual informático con problemas musculoesqueléticos. Recordemos entonces las partes del ojo de manera, digamos, rápida. Tenemos de afuera hacia adentro, tenemos acá lo que es la córnea, luego tenemos la cámara anterior, el iris, la pupila, luego está el cristalino, hasta acá sería la cámara anterior, donde está el humor acuoso, el cristalino, luego pasamos a lo que es el segmento posterior, que ya estaría el vitrio, la retina, ¿no? Y el nervio óptico que ya iba a ingresar a lo que es la parte del nervio óptico, a la fosa cerebral. En capas tenemos la conjuntiva, ya pasando de lo que es el eje visual en sí o el sistema de los lentes visuales. Pasamos a la conjuntiva, que es la parte externa que es transparente con mucha vascularización. Y ahí es donde se da, por ejemplo, la patología de pterigio. Luego tenemos la esclerótica, que ya la capa media y la capa vascularizada. Y luego tenemos la retina, ¿no? La coroides que va a alimentar a la esclerótica y tenemos la retina. Es una membrana muy finita que se encuentra en el ojo y es de color anaranjada. Estaría pegadita acá, ¿no? Y en medio tenemos el humor. ¿Quién recuerda? El humor. A ver, Alexia. Esto ya han llevado en anatomía, ¿eh? ¿Alexia está? Sí, doctora. ¿Qué tenemos acá en medio en el segmento posterior? Ya dije todas las partes de acá y la retina. ¿Qué está acá? ¿No recuerdas? No, doctora, disculpe. Es facilito. Ya les dije el primer nombre, humor. A ver, Emily. Buenas tardes, doctores. El humor vítreo. El humor vítreo, que es como una gelatina transparente, que cuando somos más jóvenes, esta gelatina transparente va a estar, sí se está visualizando, ¿no? La pantalla. Sí, visualiza la pantalla. El humor vítreo cuando están más jóvenes va a ser más, digamos, más gelatinoso, más condensado. Cuando pasa el tiempo se va liquefactando y este humor vítreo se comienza a mover y donde se golpea, se han levantado peso, han hecho algún esfuerzo físico, esfuerzo visual, movimiento brusco, se han sobado muy fuerte los ojos, comienza a quebrarse. Esas son las moscas flotantes. Cuando vienen a veces veo mosquitas, veo como unas sombritas, es donde se ha quebrado el humor vítreo, ¿ya? Para la parte de ergonomía nos interesa el sistema visual en la parte de lo que es el sistema de músculos, ¿no? Tenemos 6 músculos, los 4 rectos y 2 oblicuos. Recto medio, si es que estuviera acá la nariz, nos imaginamos aquí en medio de la nariz, el recto medio, el recto externo, el superior, el inferior, el oblicuo mayor o superior y el oblicuo menor o inferior. Y a través de eso tenemos todos los movimientos de los ojos. Si pueden ver ahí, el ojito está flotando en un cono, ¿no? Porque acordemos que la órbita es como una pirámide trunca. Si es que se imaginarían que esa es la órbita donde se ve acá que está moviéndose al final. ¿Dónde está acá? Oye, no quiere. Esto sería la órbita, ¿no? Y por, digamos, la parte trunca es donde ingresa ya el nervio óptico. Es importante porque nosotros vamos a esforzar estos músculos cuando estamos frente a una pantalla por mucho tiempo, nos olvidamos de parpadear. Entonces, estos músculos también requieren un descanso. Por eso es que se recomienda la regla de los 20. Cada 20 minutos descanso 20 segundos y miro a 20 pies de distancia. De esta manera voy a ejercitar esos músculos y así como hacemos pausas activas que vimos, estirar los brazos, mover la cabeza de un lado a otro, también estamos manteniendo estos músculos en movimiento para que no exista este cansancio o el síndrome informático, ¿no? De la computadora. Que también es importante saber qué vicios de refracción tenemos, o sea, si necesitamos lentes o no. Miopía, sabemos que el ojo es grande y que la imagen se forma adelante. No vamos a enfocar los objetos con nitidez, sobre todo de lejos. Tenemos que acercarnos para poder ver.
y una visión nocturna defectuosa, ¿no? Esto aumenta con la baja visión, aumenta más en la visión nocturna. Esta miopía va a aumentar por el uso excesivo de los dispositivos de visión cercana, móviles y trabajos en oficina. Por eso es lo que se recomienda mucho a los niños, no utilizar el celular. Ahora hemos visto que le dan desde que creo que está, todavía ni camina, pero ya tiene el celular. De esta manera, esos niños no van a desarrollar su visión cercana, lejana, solamente se van a acostumbrar a tener la visión cercana. Y es hasta los 12 años de edad que desarrollamos la visión lejana y lo más importante, hasta los 3 años. Entonces, de verdad que prohibido el uso del celular. Aumenta más esta miopía y si encima tenemos ya una miopía de nacimiento porque tenemos el eje axial del ojo más grande, peor todavía. Vamos a aumentar esta medida de este ojo. En el caso de miopía, ¿cómo corregimos? Con un lente cóncavo. O sea, de en medio más finito, de los bordes un poco más grueso, para que esta imagen sea llevada al punto o el plano focal del ojo, que va a estar a la altura de la mácula. En la hipermetropía es un ojo pequeño, la imagen se forma detrás, no se logra enfocar con nitidez los objetos cercanos y pueden acompañarse por trastornos de enfoque. El niño suele generar mucha cefalea, cansancio visual, estrabismo, o sea que el ojito se vaya hacia un lado, retraso en el aprendizaje porque no logran enfocar para lectura sobre todo, y en jóvenes suele generar cefaleas y mala visión cercana intermitente. ¿Cómo se corrige? Con un lente convexo, o sea, un lente que es gordo en medio. Para que de esta manera este lente, la imagen la acerque a nuestro plano focal del ojo, que sería a la altura de la mácula. En el astigmatismo, el ojo puede ser del tamaño normal del eje axial, pero va a haber algunos defectos en la córnea y va a hacer que tengamos múltiples planes focales. En la mácula, más arriba, en otro. Entonces, para enfocar un único punto va a generar una visión borrosa porque tenemos varios puntos de enfoque. Puede estar acompañada también de miopía o hipermetropía y suele aparecer en edades tempranas y no evoluciona, casi siempre se mantiene en la misma medida. Lo que cambia son la miopía y la hipermetropía. Por ejemplo, si tiene una miopía con astigmatismo. La miopía es lo que va a aumentar y el astigmatismo casi siempre se conserva. ¿Cómo se van a dar cuenta cuando tienen su lente, por ejemplo, mezclado? Tienen dos medidas, ¿no? Dice -2 con -1,50 a 20 grados. Que ya tenga grados, quiere decir que es astigmatismo. Esos grados que van a hacer, tratar de confluir todos los múltiples planos focales en un solo punto que vaya al plano focal de un ojo normal, que sería a nivel de la mácula. Y ya se le agrega es miopía o hipermetropía, miopía que es el eje negativo, o sea, cuando me recetan -2 es miopía. Si me recetaran un +2 es una hipermetropía. Y ya la presbicia, que también es visión borrosa de cerca, pero que se da generalmente en personas mayores de 40, 45 años, y ya es un trastorno acá, pero ya del cristalino, ya va perdiendo elasticidad. Ya no de la forma, tamaño del ojo, ni de la córnea, sino del cristalino. Es de suma importancia su temprana detección y tratamiento hacia utilizar el lente, particularmente en niños. Todo defecto refractivo que impida el normal desarrollo de la función visual hasta los 8 años puede afectar la visión en forma permanente. Por ejemplo, una ambliopía, un ojo perezoso, si no es corregido a tiempo, si no se hace la penalización del ojo bueno para que desarrolle el perezoso y el uso adecuado de los lentes, poco a poco va a perder visión y de repente llega de 15 años y tiene un ojo que ve 20-20, o sea, todo bien, y el otro ojo que ve 20-200. Y ya no se va a poder corregir ni con lente. Por eso es necesario hacer una evaluación en el momento de nacimiento, luego al mes para ver si es que tiene el reflejo rojo, el reflejo rojo en el momento de nacimiento, al mes ya buscamos si mira, fija, sigue, luego lo que es colores, movimientos oculares también para ver si no hay un tipo de estrabismo, y cuando ya tiene una edad un poco, ya a partir de un año, podemos refractarlo, una máquina para ver si es que es candidato a utilizar lentes. No es necesario que de repente dicen, no, hay que evaluarlo cuando ya lee. Cuando lee podemos ver, o cuando sabe identificar figuras, o cuando ya habla podemos ver cuánto fue la corrección o si el lente está perfectamente adecuado a su medida. Pero si nosotros lo refractamos en un queratorrefractómetro o a través de un retinoscopio, que podemos hacer también la refracción, digamos, a la antigua, podemos darnos cuenta si es que tiene un astigmatismo, va a utilizar lentes, no, y pues comenzamos a corregir a edad temprana. ¿Por qué interesa esto? Porque si no estamos corrigiendo esto, vamos a afectar a los músculos de los ojos. Y de esta manera, si encima estamos frente a una pantalla y tenemos las condiciones no ergonómicas y no cuidamos nuestros músculos oculares y tenemos un defecto de refracción, va a empeorar esta situación, ocasionando todo el síndrome visual informático. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta?
El ambiente de trabajo, un alto contraste en las pantallas oscuras van a dificultar el procedimiento de la lectura, la letra muy pequeña, el leer de repente con todo apagado y solamente prendida la computadora va a ocasionar también molestias visuales. En áreas de permanencia deben predominar, como les mencioné, los colores neutros para evitar esta fatiga. En áreas de escasa permanencia se admiten colores más intensos, si es que de repente vas a solamente estar un rato, ¿no? En una sala de espera tal vez. Pero ya en donde vas a permanecer mucho rato, que sean unos colores neutros. Los tonos muy fuertes van a distraer también al trabajador. La posición en la pantalla, como les dije, el espacio entre la pantalla y lo que es nuestro sistema visual, donde están colocadas nuestras otras herramientas de trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente voy a estar en la computadora, voy a atender al público que está cerca, tengo que además utilizar varios sistemas de visión, que sería el de cerca, el intermedio, el de lejos. De repente estoy atendiendo gente, también veo la computadora y además estoy mirando hacia la puerta. Entonces, todo tenemos que definir qué trabajo voy a realizar. De acuerdo a esto, también voy a recetar los lentes. Hay unos lentes, ya vamos a ver más adelante, que son para oficina, que tienen un mayor campo visual y va a manejar lo que es medida intermedia y medida cercana. Ya de repente para salir utilizo solamente uno de medida lejana. Entonces, todo está adecuado a lo que voy a realizar, qué planos voy a manejar, qué tipos de distancias es lo que necesito para mi trabajo. Cómo estés sentado frente a tu computador es muy importante, aparte del sistema visual, ya vimos lo que es el sistema musculoesquelético, en este caso espalda, los hombros siempre relajados, la cabeza en posición recta, el borde superior del monitor a la altura casi de los ojos, un poquito más abajo, pero máximo acá 30 grados, no puede ser más abajo porque vas a doblar el cuello y esto aumenta la carga, que vamos a ver ya en una diapositiva más adelante, va aumentando la carga cuando agachamos la cabeza incluso para ver el celular. Los codos haciendo un ángulo de 90 grados, las manos que no estén ni por debajo ni por arriba y que tengan un apoyo en holgura entre el asiento y las piernas, ¿no? Esta es una mala posición, la silla no adecuada, va a tener luego dolores lumbares, cervicales, en codos, síndrome del túnel carpiano y varias anomalías, además del síndrome informático visual. ¿Cuáles son los síntomas? Visión borrosa, cansancio en los ojos, lagrimas, irritación, generación de fatiga, uso de lentes cuando de repente antes no utilizabas. ¿Por qué? Porque también el cristalino no le estás dando elasticidad. Por eso es importante la regla de los 20. Cada 20 minutos descanso 20 segundos y mido a 20 pies de distancia. ¿Qué recomendaciones tenemos? Evitar mala costumbre de acercarnos demasiado a la pantalla del computador o tablet. En muchas ocasiones los problemas visuales como astigmatismo, miopía, hipermetropía, presbicia, sin corregir, o sea, sin tener nuestros lentes, aunque sean de fórmulas bajas, pueden causar muchas molestias más. Aumentan también los síntomas de ojo seco, que son bastante inespecíficos. El uso adecuado de las gafas o correctores visuales es indispensable para realizar las tareas de visión de cerca, intermedia o para hacer de manera cómoda y eficiente. Como les dije, depende qué trabajo voy a realizar. Ahora, acostumbrarse a un lente, por ejemplo, multifocal, que tiene la visión lejos, intermedia y cerca, también es un tema que tenemos que ir adecuándonos y la persona tiene que ir utilizando el lente adecuado y por varios días, ¿no? Hasta que tiene un proceso de adaptación. No todas las personas se adaptan de manera rápida a este tipo de lentes. Tener un tamaño de letra adecuado también, una iluminación adecuada para no esforzar al acercarse al monitor o al alejarse del monitor. Lo que les estaba mencionando acá, cuando mantenemos en línea recta, o sea, 0 grados, lo levantamos a la altura de los ojos, máximo 30, un ángulo de 30 de bajar por mucho, es un peso de 5 kilos en la parte cervical. Si bajo un poquito la cabeza, inclino, 12 kilogramos. Si bajo más, 18 kilogramos. Y si ando así como están andando últimamente todos, la mayoría, nos olvidamos y hasta en la calle de repente estamos así aparte que no vemos nuestro entorno y nos podemos caer, va a soportar en esta altura, en este eje, en este disco vertebral, va a soportar 27 kilos. 27 kilos. Llévalo. ¿Ya? Entonces va aumentando este peso y va a hacer daño a nivel de este disco cervical. Igual cuando nos sentamos, de repente en nuestra casa, en nuestra cama, tenemos que mantener también las posturas correctas para no causar daño en nuestra columna, en nuestro sistema musculoesquelético y también en la parte visual.
Por ejemplo, acá a veces estamos sentados en una mesa, en un salón, y estamos haciendo esto para mirar la celular. Deberíamos tratar de mantener esto en línea recta, inclinando pero muy poquito. Bueno, los síntomas generales ya sabemos, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar? Utilizando una buena iluminación, mantener una buena postura, colocar la pantalla perpendicular, la distancia 50-70, pues ligeramente por debajo de la línea, como les dije, pero no mucho, descansar variando el enfoque, la regla de los 20, levantarse, aparte de hacer las pausas ergonómicas del sistema musculoesquelético, también de los ojitos, que es la regla de los 20, y corregir las ametropías. ¿Qué lentes debes de usar? ¿Qué es lo que voy a hacer realizar? ¿A qué altura va a estar la pantalla? No debemos acercarnos porque hacemos este movimiento. No debemos levantar la cabeza porque acá también va a ser una carga más fuerte. No mantenernos así. Para esto es la diferencia de los lentes. Este es un lente de repente sin la medida. Ya vamos a tener que acercarnos, es miope, se tiene que acercar, está mal medido. Un lente convencional que tiene lejana, intermedia y cerca, pero tiene como una cintura, como un reloj de arena. Entonces no tiene campo visual. Y esto va a hacer que por tratar de ubicar la zona intermedia, levantemos la mirada y hagamos sobrecarga en la parte cervical. Cuando ya tenemos un lente ocupacional, que se llama así, tendría que pedir lente ocupacional, tiene mayor campo visual y voy a mantener mi columna bueno, recta o lo que sería para no ocasionar el daño. Y también de esta manera va a descansar la parte visual. Este es un lente convencional donde tiene lejos, intermedio y cerca, pero como les dije, con una cinturita, como reloj de arena. En cambio acá en lo que es lentes para ordenador o para pantalla, tenemos mayor campo visual en la zona intermedia, que es lo que más voy a utilizar, mi lente con visión intermedia. Aquí tenemos también las diferencias, un progresivo clásico y un lente ocupacional. Tiene mucho más campo visual. Eso me permite también mantener más relajado mi postura, no tener que de repente estar girando toda la cabeza para ubicar mejor nuestra visión. ¿En qué punto de la pantalla estoy? ¿Qué necesito? ¿Solamente de cerca? ¿Solamente trabajo solo de repente en un laboratorio, en un archivo? Voy a necesitar más porque voy a atender gente. Necesito mi visión intermedia y también la de lejos. Intermedia y de repente la más lejana. De acuerdo a eso es lo que voy a recomendar un lente. Tener en cuenta también la protección de luz azul. Recordemos que en nanómetros es menos nanómetros la luz azul. No es como el infrarrojo, de repente el espectro de lo que es los rayos ultravioleta. La luz azul es menor en nanómetros, pero tiene un mayor alcance de ingresar al ojo. Lo podemos visualizar acá, ¿no? Lo que es infrarrojo, luz visible y ultravioleta van a llegar hasta el segmento anterior, ¿ya? O sea, lo que es córnea, el humor acuoso, la pupila y llega hasta el cristalino. Y ahí queda. En cambio, la luz azul, que tiene menos nanómetros, pero mayor alcance. Va a ingresar todos estos medios, pasa todo el cristalino, pasa todo el humor vítreo y se va a ir a la mácula. Y comienza a desgastar también de esta manera la mácula. Por eso no se recomienda de repente en la noche apagar todas las luces y estar en la computadora o en el celular, porque esta luz va a ir más directo. Entonces, a veces por eso le llaman lentes de descanso o lentes para trabajar en un ordenador, que tienen una medida plana, una medida cero, pero tienen esta protección de luz azul, ¿ya? Aquí tenemos, entonces disminuye los síntomas de cansancio visual, evita las modificaciones del sueño o ciclo del sueño, porque también como esta pantalla te va a estimular, no te deja dormir, te quita el sueño también, por eso es importante a cierta hora ya de repente apagar el celular y tenerlo lejos, para no estar mirando y de repente inquietándonos ahí, ¿no? Para no dormir. Reducen el brillo para una visión más cómoda y relajada. El uso de estos lentes con protección azul. Lentes de protección, que son diferentes a los lentes de refracción, que también puede ir con la medida, si es que requieren la medida, ¿no? Y también esta ya es una prescripción médica ya más especializada aún cuando es para el tipo de trabajo que va a realizar. Ya, entonces, bueno, como un mensaje, no juegues con tus ojos, comprar anteojos en la calle pone en riesgo tu salud. Preferible que sea, y no es por de repente hacernos propagandas a nosotros, pero que te mida un oftalmólogo. Recuerden que esa profesión de optometría no existe en el Perú, no es una profesión. Y bueno, a pesar de que es un año, tampoco la tienen todos los años. Algunos años dictaban optometría en Lima y es un año nada más, o sea, ni siquiera es una carrera técnica. Bueno, aprendían eso y después
por 10 años ya no había, y de ahí otra vez. Entonces, optómetras formados como optómetras no existen en el Perú. A diferencia de Colombia, que por ejemplo sí es una carrera técnica de 3 años y es continua, es escolarizada, está en institutos, hasta en universidades que brindan este tipo de carrera técnica. Es muy diferente. En el caso de Perú, tienes que hacerte medir por un oftalmólogo, y si es una oftalmóloga, mejor. Y si es tu profesora, mejor. Para que se vayan a medir a mi consultorio. Entonces, el profesional de la salud visual es el encargado de evaluar y detectar cualquier síntoma, y sobre todo esto, ¿no? Que está enfocado en qué voy a trabajar. ¿Qué es lo que más voy a utilizar? Lo que estábamos viendo acá. De acuerdo a eso se va a prescribir un buen lente, si no, en lugar de mejorar y tener un buen trabajo y no hacernos daño en la parte visual y en la parte musculoesquelética, estamos provocando que sí haya este daño y estas lesiones. Entonces, bueno, gracias a ustedes por estar en esta charla, que también estamos acá utilizando pantallas porque es de manera virtual. Si hubiera una pregunta con respecto a ergonomía visual, o no han estado atentos, creo. A ver, vamos a ver. Fran, Joseph, los que usan lentes, a ver, Todo claro, doctorita. ¿quiénes usan lentes? Más de la mitad, me parece. Usamos, porque yo también uso. Entonces se van a dar cuenta cuando es una medida que es confortable, que va a estar, que les va más bien beneficiar, cuando es una medida que está mal hecha, hasta les duele la cabeza. Entonces tienen que ver bien dónde hacen los lentes. Y esta recomendación de la regla de los 20 es para todos, para las personas que de repente están estudiando, las personas que están en el colegio, los papás, todos los que utilicen pantallas, los que estemos de repente en cualquier tipo de dispositivo electrónico, que utilizamos la parte visual, obviamente, la regla de los 20. Cada 20 minutos descanso 20 segundos, o sea, cierro mis ojitos, cuento hasta 20 y luego miro a 20 pies de distancia, que es un punto aproximadamente de 6.1 metros, por eso regla de los 20. Cada 20 minutos descanso 20 segundos y miro a 20 pies de distancia. Ya, si no habría de repente más preguntas o alguna inquietud de su parte, estaríamos culminando con este tema. Vamos a dar una pausa de 5 minutos por el tema mismo de ergonomía y continuamos. Hay un tema que se ha dejado 2 de sus compañeros. No sé si lo tienen listo. Buenas noches, doctora. Sí, ya lo tenemos. Ya, pero damos una pausa porque igual están en su ordenador ahorita. 5 minutos, toman agua, no sé, se levantan, hacen una pausa activa en 5 minutos con su tema, que tampoco es muy largo porque son más conceptos generales, algo de repente más rápido, ¿ya? Para tampoco cansarlos. Las personas que viven allí. Explica la Enciclopedia Británica. Un medio ambiente saludable es vital para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, sostiene la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Hablando de esto, tenemos una situación de la salud ambiental, por ejemplo, en el agua y saneamiento, donde solo el 18% de las aguas residuales reciben tratamiento, y estas, a su vez, contaminan recursos hídricos y generan enfermedades. Por otro lado, en la contaminación de aire se calcula que causa aproximadamente 3.900 muertes y 3.800 casos de bronquitis por año, por las mismas emisiones vehiculares e industriales. Por otro lado, la inocuidad alimentaria causa 1.7 millones de casos anuales de enfermedades infecciosas intestinales. En el apartado de gestión de residuos, el 46% de los recursos se dispone en balderos a cielo abierto, favoreciendo la proliferación de vectores y riesgos sanitarios. Por otro lado, la exposición al plomo afecta a la psicomotriz infantil y también disminuye el puntaje de IQ, causando más de 2.000 casos de retraso mental. Y en caso de los vectores y zoonosis, las deficiencias en saneamiento propician malaria y dengue, que afectan al 60% de la población peruana. Y estos factores se ha calculado que conllevan una pérdida anual de 210.000 años de vida ajustados por discapacidad. Ahora, hablando del apartado del agua para consumo humano, tenemos que el 75% de la población tiene acceso a servicios de agua, que es aproximadamente 20 millones de habitantes, pero solo hay un 18% de estas aguas que se están tratando en el tratamiento de aguas residuales, o sea, hay una baja cobertura del mismo, lo cual constituye un riesgo sanitario principal. Y en 2009 el 40% de los recursos hídricos evaluados excedió los límites permitidos de contaminación.
En la costa hay principalmente contaminación bacteriana por coliformes, en la sierra por metales pesados como plomo, cobre y arsénico. En Madre de Dios, por ejemplo, hay niveles críticos de mercurio, como ya habíamos visto en exposiciones anteriores de nuestros compañeros, y en la selva presencia de aceites, grasas e hidrocarburos. Ahora, en cuanto a la contaminación del aire, las principales fuentes de contaminación es el transporte. Se calcula que es alrededor del 31% de dióxido de carbono, el 70% de dióxido carbónico a nivel nacional y 67% de óxido nitroso. Y la producción de metales, la minería genera alrededor del 97% de plomo. En los combustibles tradicionales, el uso en 87% de hogares rurales y 11% viene de hogares urbanos. En cuanto a la industria pesquera, en ciudades como Chimbote y Pisco, contribuyen con material particulado, ¿no? Ahora, se calcula que causa 3.900 fallecimientos prematuros anuales y 3.800 nuevos casos de bronquitis crónica. Ahora, en cuanto a la inocuidad de los alimentos, hay impacto de las enfermedades transmitidas por alimentos. El 70% de 1.5 mil millones de casos anuales de enfermedades diarreicas. Esto es lo que causa. Y causa la muerte de más de 480.000 muertes anuales, siendo la segunda causa de mortalidad infantil menor de 5 años. Y también hay 1.7 millones de casos infecciosos intestinales en el Perú, que se calculó en 2008. Y es la tercera causa de morbilidad en el país. También hay nuevos peligros alimentarios como la encefalopatía espongiforme bovina o llamada también de las vacas locas, las digoxinas, que son contaminantes ambientales persistentes en la cadena alimentaria, y la melamina, que es la contaminación intencional para simular un mayor contenido proteico. Y aquí tenemos un marco regulatorio y estrategias, como por ejemplo la creación del COMPIAL en el Perú, la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria, cuya estrategia clave es fortalecer la vigilancia, perfeccionar regulación, desarrollar capacidades y aplicar análisis de riesgos para proteger al consumidor. Ahora, hablando en sí de las definiciones de términos básicos que nos deja la guía del MINSA del año 2014, si no me equivoco, fue publicado. Tenemos el término de absorción, que es el proceso por el cual una sustancia tóxica atraviesa las membranas de las células de un organismo a través de la piel, los pulmones, el tracto gastrointestinal y luego lo transporta hacia otros órganos. También se resalta el término acuífero, que es cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo, que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento, y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. El agente, como ya hemos visto varias veces en infectología, es cualquier entidad biológica que puede producir un efecto adverso. En cuanto a las áreas naturales protegidas, son espacios continentales y o marinos del territorio nacional que son expresamente reconocidos y declarados como tales para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico o científico. En cuanto al término bentónico, son organismos que viven en un ambiente marino, pero en el fondo del ambiente marino, como un lago, el mar, la laguna, entre otros, que se desplazan desde la superficie hasta la zona más profunda, que es donde viven. En cuanto a la bioacumulación, es una concentración resultante de acumulado en el ambiente o en los tejidos del organismo a partir de la incorporación, distribución y eliminación de contaminantes obtenidos por otras rutas de exposición, por ejemplo, el aire, el agua, el suelo, el sedimento y el alimento. Otra definición tenemos la bioaccesibilidad, que es la fracción soluble de un elemento químico contenido en el suelo, determinado a partir de un estudio in vitro. La biodisponibilidad es la característica de las sustancias tóxicas que indica la facilidad de incorporarse a los seres vivos, mediante procesos como inhalación, ingesta o absorción, y que están influenciados por diferentes parámetros como las rutas de exposición o las características fisiológicas del receptor. Por otro lado, el biomarcador es un indicador bioquímico, fisiológico o ecológico de estrés físico, químico o biológico en los organismos y sus poblaciones. Y también actúa como un trazador de las reacciones que pueden ocurrir a diferentes niveles, ya sea molecular, celular u orgánico. Su detección
Esto es importante, permite evaluar de forma temprana los efectos negativos de los contaminantes. La biota, por otro lado, son todos los organismos vivos, plantas, animales o microorganismos. La cadena de custodia son procedimientos documentados de la obtención de muestras, su transporte, conservación y entrega hacia el laboratorio para la realización de ciertos análisis físico-químicos. El derrame puede ser cualquier descarga, liberación o rebose vertido debido a una práctica inadecuada o hecho accidental de hidrocarburos o líquidos peligrosos en el suelo, como el derrame de mercurio. El ecosistema, bueno, es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales o de microorganismos, ¿no? Que viven en su medio no viviente y que interactúan con estas y con él mismo. El emplazamiento son las áreas en las que el titular tiene instaladas sus facilidades para desarrollarse ni desarrollar asimismo sus actividades productivas, extractivas o de servicio. Los ectocásticos es relativo al incremento de la oportunidad de ocurrencia de un evento y por lo tanto involucra la probabilidad y el cumplimiento de las leyes de la probabilidad. El término ectocástico indica la ocurrencia de los efectos, debería ser azarosa. Por otro lado, el lixiviado son los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contienen en forma disuelta o en suspensión sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositaron los residuos y que pueden dar lugar a la contaminación del mismo o cuerpos de agua, que a su vez deterioran estos elementos y representan un riesgo para la salud. El nivel de fondo es la concentración en el suelo de los químicos que no fueron generados por la actividad objeto de análisis y que se encuentran en el suelo de manera natural. Un organismo blanco es la especie crítica con valor económico o ecológico que se elige para su estudio. La población, por otro lado, es un grupo de organismos de la misma especie que conviven en un área y tiempo definidos. La ruta de exposición es el camino que sigue un agente químico en el ambiente desde el lugar donde se emite hasta que llegue a establecer contacto con la población o individuo expuestos. El sedimento son los materiales o depósitos acumulados por el arrastre mecánico de las aguas superficiales o el viento, y a su vez van a depositarse en los fondos marinos, fluviales, lacustres, incluso depresiones continentales. La UTM es la proyección transversal universal de Mercator. Es un sistema utilizado para convertir coordenadas geográficas esféricas en coordenadas cartesianas planas. Y por último, los xenobióticos son compuestos químicos elaborados por el hombre o material no producido por la naturaleza y no considerado de manera normal como un componente de un sistema biológico en sí. Ahora va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con la exposición sobre la normativa ISO, la 14001 del 2015. Por favor, ¿podrás continuar? Bueno, primero vamos a definir qué es la ISO, ¿no? Que es una organización internacional de la normalización. Principalmente es una federación mundial que reúne organismos nacionales de muchos países para elaborar normas internacionales. Estas normas internacionales van a buscar estandarizar procesos y mejorar la calidad y la seguridad y eficiencia de diferentes sectores. Bueno, ¿qué es la ISO 14001? Bueno, esta es una norma internacional ya que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión ambiental. Su finalidad es que las organizaciones gestionen sus impactos ambientales de una manera sistemática, contribuyendo al desarrollo sostenible y al cuidado del medio ambiente. Esta no solo se enfoca en cumplir la ley, sino también en mejorar continuamente el desempeño ambiental de dicha organización. Continúa, por favor. Bueno, los conceptos claves. Bueno, los conceptos claves de la norma ISO, vamos a tener el medio ambiente principalmente, que es un entorno de una organización en la que va a operar y principalmente van a estar incluidos tanto el aire, el agua y el suelo, y también los recursos naturales, como la flora y fauna, y también los humanos. El aspecto ambiental principalmente va a ser un elemento de las actividades, los productos y servicios de una organización que va a interactuar o pueden interactuar con el medio ambiente. El impacto ambiental ya es el cambio de este medio ambiente, ya sea por un efecto adverso o beneficioso, con un resultado total o parcial de estos aspectos ambientales.
Los riesgos y oportunidades son efectos principalmente potencialmente adversos o amenazas y efectos potencialmente beneficiosos o oportunidades en este caso. El sistema de gestión ambiental principalmente es la parte del sistema de una gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y también abordar riesgos y oportunidades. El ciclo de vida son etapas principalmente consecutivas e interrelacionadas de un sistema, de un producto o servicio, desde la adquisición de la materia prima hasta su generación y también a partir de los recursos naturales de la disposición final. ¿Puedes continuar, por favor? El objetivo de esta norma es principalmente proporcionar a las organizaciones un marco o una referencia de cómo proteger el medio ambiente y cómo responder a condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio principalmente con las necesidades socioeconómicas. Aquí tenemos que las finalidades de esto es proteger el medio ambiente, previniendo y reduciendo los impactos negativos, reducir el riesgo ambiental que puedan afectar a dicha organización, cumplir los requisitos legales y otros compromisos, mejorar el desempeño ambiental de dicha organización, aplicar la perspectiva de ciclo de vida en los productos y servicios y obtener beneficios financieros y competitivos de dichas organizaciones. Continúa, por favor. Bueno, ¿qué factores de éxito nos lleva esta norma? Primero va a depender del compromiso de todas las funciones y los niveles de organización bajo el liderazgo de la alta dirección, ya que los organizadores pueden incrementar este impacto ambiental beneficiosos, particularmente los que tienen consecuencias estratégicas y de competitividad. La alta dirección puede aprobar eficazmente sus riesgos y oportunidades mediante la integración de la gestión ambiental a sus procesos de negocio, a sus direcciones estratégicas y a la toma de decisiones. También vemos una comunicación efectiva con las partes interesadas y también la adaptación de este sistema según el contexto de cada organización. Como ven en la imagen, vemos dos organizaciones, dos empresas prácticamente, que pueden realizar unas actividades similares, pero tener diferentes requisitos legales, políticas ambientales, tecnologías y objetivos de desempeño. Sin embargo, ambas pueden cumplir con la normativa ISO 14001, porque la norma no exige que todas hagan lo mismo, sino que gestionen adecuadamente sus impactos ambientales según su propio contexto. Continúa, por favor. Bueno, esta norma ISO nos habla sobre el modelo PHVA, que es prácticamente planificar, hacer y verificar y actuar. Como vemos, la parte de planificar principalmente, lo que nos dice ahí es que va a establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y proporcionar los resultados de acuerdo a la política ambiental de la organización. También que va a implementar los procesos. Luego vamos a pasar a la H, que es hacer, principalmente el apoyo y la operación, que va a implementar procesos de lo planificado. Y luego vamos a llevar a la evaluación del desempeño, que va a ser el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos los objetivos ambientales y los criterios operacionales, e informar los resultados. Y principalmente la mejora, que es actuar, emprender las acciones para mejorar continuamente. Este grafiquito principalmente, como vemos, dicen factores internos y externos, son los que pueden influir principalmente en el desempeño ambiental. También se consideran las necesidades de las partes interesadas, como los clientes, las autoridades y la comunidad. El liderazgo, que es la parte central de todo este eje, principalmente es la alta dirección, que deben comprometerse con la política ambiental y asegurar que el sistema funcione correctamente. Y bueno, todo este sistema busca lograr resultados como la mejora del desempeño ambiental, el cumplimiento legal y la prevención de impactos negativos. Continúa, por favor.
Bueno, esto es un cuadrito que encontré que ya existe una nueva norma ISO, que es la del 2026 con la del 2015, en donde hace una comparación principalmente, en donde vemos que la del 2015 tiene un enfoque principalmente en priorizar y cumplir los requisitos. En cambio, la norma del 2026 prioriza y mejora los resultados ambientales. La del 2015 da indicadores genéricos, en cambio la del 2026 da indicadores basados en datos y en tendencias. Y la del 2015 más que todo se centra en una gestión reactiva, en cambio la del 2026 va a anticipar y va a ser adaptativa a los cambios. Y los análisis de riesgos en la del 2015 va a estar limitados, en cambio en la del 2026 va a ser escenarios y una resiliencia climática. Y la auditoría es como un control en la del 2015 y en cambio en la del 2026 va a ser una auditoría como una herramienta de mejora que se va a ir perfeccionando. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya, muy bien, entonces con eso estaríamos completando los temas. En lo que es la parte de salud ambiental, en los conceptos básicos, ¿tienen alguna, de repente, pregunta o alguna intervención? ¿Alguien? ¿Nadie? Vamos a ver que es muy importante también todo este tema de salud ambiental, ya que va a impactar en la salud de las poblaciones, que vendría a ser la parte de salud pública y por ende también en el entorno laboral y de esta manera la salud ocupacional a la salud de los trabajadores. Y la norma ISO es muy importante porque nos va a tener los parámetros para hacer el cumplimiento por lo menos de algo mínimo que es beneficioso para la salud de cada empresa, porque esto se va a valorar a través de las empresas que van a realizar algunas actividades en las instituciones también, que se podría hacer incluso en instituciones públicas, y de esta manera van a acreditarse, van a pasar por una inspección para ver qué parte de la normativa ISO, que en este caso es de salud ambiental o la normativa ISO ambiental, se va a ver qué está cumpliendo, qué es lo que se debe mejorar, qué es lo que se debe implementar, qué es lo que se debe ejecutar para que cumplan con todo la normativa ISO. Es una acreditación, es una certificación que se obtiene, que vienen con las personas indicadas que son entrenadas para hacer este tipo de levantamientos de observaciones, para que puedan clasificarse o puedan recibir esa certificación ISO. Para varias empresas, esto significa incluso vender sus productos en lugares donde te piden o te exigen que tengas esta normativa ISO, si no, no trabajan con tu empresa o no te compran los productos que tú de repente estás ofreciendo. Eso se ve más a nivel internacional, pero varias empresas del Perú también lo cumplen. En el sector minero casi todos pasan por las normas ISO o por la certificación ISO. Y no solamente hay de ambiental, hay la parte ocupacional, hay también un ISO para lo que son responsabilidad con la comunidad y diferentes que van a cumplir con esta certificación. De esta manera se acredita que tiene un sistema continuo de mejora, que van a estar actualizando sus protocolos, que van a estar evaluando sus riesgos, en este caso de la parte ambiental. ¿Alguna pregunta hasta acá? En la segunda parte de ISO, que es en la parte de ambiental. Si no hubiera nada más, estaríamos concluyendo entonces ya con el curso. Con estos temas está también concluyéndose todo lo del